Dios les bendiga. Una vez más estamos desde Lancaster, California, hablando un poco de la palabra de Dios a todos mis amigos que van a mirar este video. No se les olvide poner su comentario o ponerle like ahí al video. Ahora vamos a hablar las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Por qué este mensaje? Porque cada uno de nosotros debemos de saber que si estamos viviendo conforme a nuestra carne, nosotros podemos vivir una vida en este mundo quizás muy divertida, pero puede que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Y por eso es que yo quiero hablar este mensaje para que ustedes y yo nos demos cuenta de cómo Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Señor, te pedimos, Señor, que me ayudes, Señor, para hablar tu palabra, Padre, que esta palabra, Señor, todo aquel que la vaya a mirar, Padre Santo, Señor, que va a mirar este video, Señor, que tú le hables a su corazón, Señor, y que tú, Padre Santo, Señor, hables a sus vidas, Señor Dios Todopoderoso. Te pido, Señor, que cada corazón que escucha esta palabra, Señor, la ponga por obra en su corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre, y toda la gloria, toda la honra es tuya. Amén, amén. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16, Gálatas 5:16. Vamos a ir para allá, Gálatas 5:16. Dice, el título es Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, lo que nos dice aquí la palabra de Dios, amigo y amiga que está mirando este video, lo que nos dice la palabra de Dios es que la carne nunca va a querer agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es como una guerra que se pone el espíritu contra la carne contra el espíritu. Un ejemplo. Por ejemplo, si yo no tomara el tiempo para meter y sacar estos versículos de la Biblia, entonces estaría haciendo otras cosas más donde la carne estuviera cómoda, quizás estuviera viendo una película o haciendo otras cosas que tal vez no le agradan a Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de que si nosotros vivimos conforme a nuestra carne, no podemos agradar a Dios. Por ejemplo, si yo tomo, si yo digo malas palabras, si yo hago esto o lo otro, que no va de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces no estoy agradando a Dios. Pero si yo vivo conforme al Espíritu, entonces voy a vivir una vida espiritual, una vida que le agrade a Dios. Por ejemplo, puedo estarme congregando en una iglesia donde se me predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la palabra, buscando a Dios por medio de la oración, haciendo infinidades de cosas para buscar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Pero la carne nunca quiere buscar a Dios, sino quiere hacer lo contrario. Entonces es importante que nos demos cuenta de que si nosotros estamos, como les estaba diciendo, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante, bueno, vamos a seguirle leyendo para ir más o menos
explicando, hay una lucha entre el espíritu y la carne primeramente, ¿verdad? Porque el espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne no quiere agradar a Dios, ¿verdad? El espíritu dentro de cada uno de nosotros, Él gime para que nosotros busquemos de Dios, pero la carne no lo quiere hacer lo contrario, ¿verdad? Quiere estar cómoda la carne, y eso es lo que yo les quiero decir. Dice, una vez más vamos a leer el 16 de Gálatas 5, versículo 10. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora fíjese cómo dice el 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Se fija qué tan importante es que cada uno de nosotros sea guiado por el Espíritu, ¿verdad? Porque si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Ahora vamos a poner un ejemplo. Yo voy manejando un carro, ¿verdad? Y me atraviesa una luz en rojo. ¿Qué va a pasar? Pues me van a dar un ticket porque estoy violando la ley. Igualmente, si nosotros no hacemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos violando la ley espiritual, y por lo cual no podemos heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a nuestro propio deseo y no conforme a lo que está escrito en la palabra del Dios Todopoderoso. Por eso es que es bien importante, amigos que me están mirando, es que tomemos conciencia de que la palabra de Dios es una guía que Dios nos dejó para que nosotros fuéramos guiados, y la palabra de Dios nos dice, mira, mi hijo, si haces esto, todo te va a salir bien. Si haces esto, pues te va a ir mal, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué quiere Dios? Es que cada uno de nosotros vivamos conforme a como Él quiere que vivamos, y que seamos guiados por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque si nosotros vivimos conforme a la carne, claramente aquí lo que acabamos de leer, que envidias, herejías, borracheras, malas palabras y todo eso, cosas que no agradan a Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice y nos advierte para si nosotros estamos viviendo una vida conforme a nuestra carne o no conocemos a Dios, ¿verdad? Yo les animo con todo mi corazón para que ustedes busquen a Dios, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad?, puedan vivir una vida, ¿verdad?, conforme como está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora todos nosotros somos pecadores, unos pecamos de una manera, otros de otra manera, pero siquiera hay que tratar de que la palabra de Dios renueve nuestros corazones, renueve nuestra mente, para que nosotros podamos vivir una vida conforme como a Dios le agrada, ¿verdad? Porque si vivimos conforme a nuestra carne, pues nuestra carne no puede agradar a Dios, porque como le estaba diciendo, nuestra carne quiere andar en borracheras, enemistades, pleitos, contiendas y todo esto, y todo eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Pero si somos guiados por el Espíritu, fíjense cómo dice
en el 23, en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si se fija, todo lo contrario, dice que si nosotros somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a andar conforme como quiere Dios por medio de su palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cada uno de nosotros, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y dueño de nuestras vidas, por ejemplo, que lo aceptamos ya en nuestros corazones, ahí empieza una nueva vida para todo aquel que ha aceptado a Cristo. De ahí empieza una nueva vida. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en 2 de Corintios 5:17, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y eso pasa cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y dueño de nuestras vidas. Somos nuevas criaturas, nuevas personas que estamos viviendo una vida conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí en 5:17, ya se los dije, pero hay que leerlo mejor en la palabra de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Entonces, fíjense, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ahí empieza nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es nuevo. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. Ahora lo que nos toca a cada uno de nosotros es leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para comprender su palabra y ponerla por obra en nuestros corazones, ¿verdad? Y día tras día irnos renovando por el conocimiento bíblico que es la palabra de Dios. Como dice en Romanos 12, vamos a ir para allá, Romanos 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por nuevo de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nos vamos cada uno de nosotros a renovar? Es por el conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que dice aquí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada uno de nosotros nos vamos renovando a través de cómo nosotros día tras día estamos leyendo la palabra de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón se va renovando, que cuando a menos acuerda uno, ya empieza uno a vivir
o estar viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Por ejemplo, pudiste haber vivido una vida anteriormente que no le agradaba a Dios, pero desde el momento que tú aceptaste a Cristo, eres una nueva persona. Y todo lo malo que hiciste ya quedó atrás. Ahora de ese momento en adelante es lo que va contando en nuestra vida diaria, cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Verdad? Es bien importante porque, como dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5, hablando de las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿verdad? La carne no agrada a Dios. ¿Y qué dice? Que los que practican o hacen cosas que no le agradan a Dios, o hacemos cosas que no le agradan a Dios, entonces no podemos heredar el reino de los cielos. Sí, la Biblia nos habla de un cielo y un infierno. ¿Dónde vamos a pasar cada uno de nosotros la eternidad? Es de acuerdo a lo que hayamos vivido en este mundo. Vivimos cosas buenas, ahora no es por obras para que nadie se gloríe, pero tenemos que aceptar a Jesucristo como el Señor y dueño de nuestras vidas para poder vivir esa vida diferente en Cristo Jesús. La Biblia nos habla de infierno y una gloria, de un cielo donde mora el Señor. Entonces, todo el mundo, yo creo con todo mi corazón que nos queremos ir con Dios, pero para eso, en esta tierra tenemos que prepararnos y vivir conforme como Dios quiere que vivamos a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, ya por última escritura que vamos a dar, fíjese lo que dice aquí en Romanos 8:8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese cómo dice otra vez aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, si nosotros hacemos como dice ahí en el 8, si vivimos según la carne, no podemos agradar a Dios. Entonces no nos engañemos, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, un Dios santo, y Dios requiere que cada uno de nosotros, que si somos sus hijos, ¿verdad?, vivamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, y no lo que a nosotros nos parece justo, sino que seamos guiados por la palabra del Dios Todopoderoso. Porque es la manera, amigos, que cada uno de nosotros vamos a poder saber cómo llegar al cielo el día que muéramos, porque cada uno de nosotros algún día va a morir. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? Es lo que mucha gente no se preocupa. ¿Dónde va a pasar su eternidad después de que muera? ¿Verdad? O después de que muramos. Por eso, amigo, que me estás mirando, ¿verdad?, mi consejo es que leas la palabra de Dios y la atesores en tu corazón y busques a Dios con todas las fuerzas de tu corazón y le sirvas con todo tu corazón, ¿verdad? Porque es la manera que cada uno de nosotros vamos a llegar al cielo, aceptando a Jesucristo. Jesucristo dice, Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Jesucristo, más bien nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si hablo de Jesucristo, de Dios, es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, Dios manifestado en tres personas. Así que
¿verdad? Haga esa decisión, entregue su vida a Cristo y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, te entrego mi vida. Y si usted lo hace con todo su corazón y le recibe a Jesucristo como Señor y dueño de su vida, lo que está haciendo que le está diciendo a Dios: ahora dirígeme tú por medio de tu Espíritu Santo, y voy a leer esta palabra tuya que es la Biblia, para darme cuenta del plan que tú tienes para mi vida y cómo quieres tú que yo viva en esta tierra. Porque después de que ya uno muere, amigo, ya no hay ni para dónde hacerse. Porque de acuerdo a la situación que cada uno de nosotros morimos, es ahí nosotros mismos decidimos, en otras palabras, si vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Así que es un mensaje cortito, pero busque a Dios con todo su corazón, reconozca que todos necesitamos a Dios, y entréguele su vida a Cristo y viva una vida abundante en Cristo Jesús. Que el Señor me les bendiga y hasta la próxima. Y no se olvide de ponerle un comentario ahí si le gustó el video, o poner en un like. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima. Adiós.